Soy Eduardo Rinesi, me dedico a la teoría política, a la filosofía política. Soy profesor e investigador en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estoy muy contento de estar acá en esta preciosa y antigua sala de representantes de la Manzana de las Luces en el marco del ciclo Clase Pública, donde me ha sido asignada una letra rara, la letra K, y una palabra también rara, la palabra kirchnerismo. La palabra kirchnerismo es una palabra rara, evidentemente, es una palabra que construye un ismo en base a un apellido, también raro. Un apellido raro de un personaje muy peculiar de la historia política argentina reciente. No me resulta fácil decir qué es exactamente lo que quiere decir la palabra kirchnerismo, porque me parece que podría decirse que quiere decir dos cosas. Por un lado, una experiencia de gobierno. Cuando decimos kirchnerismo nos referimos a un cierto periodo de tiempo, digamos, en la historia política argentina, que es el tiempo que va de los años 2003, en que se inicia en la primera mitad del año el gobierno de Néstor Kirchner, y el año 2015, en el que concluye, sobre el final del año, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. De modo que tenemos allí 12 años y medio, ese medio es raro también y se debe a las circunstancias políticas muy peculiares que precedieron a la asunción de Néstor Kirchner. Esos 12 años y medio componen una unidad política muy identificable, asociable a estos dos líderes políticos democráticos de fuerte personalidad, de fuerte carisma, de fuerte centralidad en la escena pública argentina entre estos 2 años que acabo de decir. Años de los que me gustaría decir dos cosas muy rápidas. La primera es que son años que siguen a un conjunto de meses, a un par de años, digamos, los que se inician a fines del 2001, un año y medio en la práctica, ¿no? Solo que un año y medio muy intenso, en que pasaron muchas cosas, muy vertiginosos. En el año 99 había asumido el gobierno en la Argentina una alianza entre la Unión Cívica Radical y un frente, a su vez, formado por escisiones producidas en los años anteriores del peronismo entonces gobernante. Ese gobierno se conoció como el gobierno de la Alianza, tuvo un presidente radical conservador que se llamaba Fernando de la Rúa, que asumió en el año 99, hizo una gestión bastante catastrófica y en efecto pocos meses después, pocas semanas después, a decir verdad, de las elecciones de medio término, que son unas elecciones de las que hoy nos hemos olvidado bastante, tan estrepitosa fue la caída poco tiempo posterior que nos hemos olvidado de ese momento institucionalmente tan interesante que fueron las elecciones del mes de octubre del año 2001, en las que la mayor cantidad de votos fueron votos o en blanco, o anulados, o impugnados, o no votos de personas que se ausentaron el día de la votación. En segundo lugar, bastante lejos además, llegó en esas elecciones la oposición al gobierno y en tercer lugar, lejísimos, el propio gobierno. Es decir, una catástrofe electoral importantísima que señalaba ya una fuerte erosión de la legitimidad de ese gobierno que es difícil clasificar. Yo diría conservador progresista o progresista conservador, si puedo usar un poco humorísticamente un oxímoron que busca definir, por un lado, su discursividad avanzada, digamos, liberal, de centro-izquierda, como se decía en aquellos años, hoy se usa menos esa expresión, pero por otro lado sus fuertes concesiones a los poderes económicos reales y su programa económico de corte marcadísimamente neoliberal que no hacía mucha diferencia respecto al del gobierno inmediatamente precedente. Eso generó un fuerte malestar en muy diversos sectores sociales, por cierto en los sectores sociales más empobrecidos, que habían empezado a organizarse en los años inmediatamente previos,
socios, son muy importantes los movimientos de trabajadores desocupados y otras formas de organización de la protesta popular que estalla a fin de ese año 2001, reuniendo también sus demandas y sus reivindicaciones con las de otros sectores, medios e incluso medios altos, que se habían visto afectados por medidas que la urgencia económica y financiera había determinado que el gobierno tomara hacia el mes de noviembre, comienzos de diciembre. El 19 de diciembre de 2001, el país estalla por los aires en una movilización popular muy interesante, sobre la cual no es este el momento para hablar, pero que crea una nueva situación en la política argentina de fortísima inestabilidad política, de fortísima movilización ciudadana, asambleas en todas las esquinas de las grandes ciudades del país, un clima de fuerte participación popular en la vida pública, una inestabilidad muy grande en la cima del poder político estatal, presidentes que se sucedían la mayor parte de las veces sin durar una semana en el ejercicio de su cargo, hasta que al final la Asamblea Legislativa designa como presidente provisional del país a un senador de apellido Duhalde, que en efecto logra estabilizar un poco sobre la base de una gestión, digamos, para decirlo rápido, conservadora popular, y posiblemente habría mucho más que explicar, pero digámoslo rápido, el país, y hacer una gestión que permita reencauzar las cosas hacia comienzos del año 2003, en medio de represiones policiales, de asesinatos a militantes populares que determinan el acortamiento del plazo de la presidencia de Duhalde y que obliga a una convocatoria electoral muy rara, en un clima muy difícil de prever, en la que emerge una figura bastante desconocida en los grandes centros urbanos y políticos del país, que provenía del remoto sur de la Patagonia, con este apellido tan curioso y tan difícil de pronunciar, que no gana las elecciones, ciertamente, sale segundo después del expresidente Carlos Menem, que obtiene la primera minoría en esas elecciones, pero que estaba imposibilitado absolutamente de ganar en segunda vuelta y, sabiéndolo, decide renunciar a esa posibilidad, con lo cual le deja el poder en las manos sin necesidad de segunda vuelta, pero también con una carencia muy grande de apoyo popular a este pintoresco personaje de la política argentina del que sabíamos muy poco y que empezó a sorprendernos a poco de andar, con un gran discurso de asunción de la presidencia ante las cámaras, sobre el que se ha escrito mucho, sobre el que se ha dicho mucho, que hemos visto muchas veces en la televisión, en documentales. Es verdaderamente un discurso muy importante, el discurso de Néstor Kirchner de asunción ante las cámaras, con aquellas frases tan memorables que recordamos bien, ¿no? Tengo un conjunto de principios que no voy a dejar en la puerta de la Casa de Gobierno, etc. Y con el anuncio de un programa político y social y económico de avanzada, ¿no? Que en efecto empieza a materializarse en los primeros meses de su gobierno. Un gobierno con un oído muy atento a los actores más dinámicos de los años anteriores, un oído muy atento a los movimientos de trabajadores desocupados, piqueteros, como se los llamaba entonces, puesto que su modo de manifestación en el espacio público era la realización de estos cortes de rutas o de calles que tenían este nombre de piquetes, que provenía del viejo universo de la Argentina industrial, ¿no? Ya extinta por entonces, de la fábrica a la ruta. El nombre de piquete significaba ahora esa nueva forma de protesta que identificaba a muchos grupos a los que el gobierno de Néstor Kirchner estuvo muy atento, como estuvo muy atento a las voces y a las demandas de las organizaciones de derechos humanos, de los sindicatos que llevaban propuestas más avanzadas frente a la situación tremenda de hambre, de desocupación, de desesperación social muy grande, como la CTA. Todo eso le permitió, me parece, al gobierno de Néstor Kirchner avanzar por una senda inesperadamente avanzada en el contexto de aquellos años y en el contexto de la impotencia que le presumíamos y que efectivamente después no terminó siendo tal cosa. Por el contrario, Kirchner avanzó con paso decidido, tomando un conjunto de medidas muy relevantes,
renovó la cúpula del Poder Judicial, realizó en marzo del año siguiente al de su asunción un acto muy impresionante y muy conmovedor y también muchas veces recordado. Su discurso lo hemos visto miles de veces más tarde en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. En fin, llevó adelante un gobierno definitivamente interesante respecto a lo que venía siendo los límites muy estrechos que tenía la política argentina en los años inmediatamente previos. Cumplidos los 4 años de su mandato, lo sucede Cristina Fernández de Kirchner, a la sazón su esposa, una política avesada, una gran legisladora que se había desempeñado como senadora de la Nación, además de haber cumplido una cantidad de cargos, sobre todo legislativos, en los años y décadas previas, siempre con mucha solvencia, y que lleva adelante 2 periodos presidenciales particularmente interesantes, particularmente dinámicos, particularmente conflictivos. A comienzos del primero tiene lugar un enfrentamiento muy grande entre el gobierno nacional y las corporaciones de los propietarios de campos en la Argentina en relación con la pretensión del gobierno de subir un poquitito las alícuotas de las retenciones a los granos exportados. Y eso genera una movilización que une a los sectores productivos del campo, más a sectores ideológicos de la derecha argentina, los medios masivos de comunicación, generando un conflicto muy grande que vuelve al mismo tiempo muy interesante políticamente la experiencia, ya del primer gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Más adelante una serie de acontecimientos a los que ya nos vamos a referir llevan incluso a que el gobierno de Cristina Fernández avanzara en un conjunto de decisiones, reestatización de empresas públicas que habían sido privatizadas durante los años 90, sanción de la muy importante Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y una cantidad de iniciativas legislativas y políticas muy importantes que se desarrollan al cabo del primero y durante su segundo mandato y que son medidas por las que sus gobiernos son sin duda muy recordados. Entonces digo, me parece que allí hay un primer significado de la palabra kirchnerismo que alude a un cierto periodo de tiempo, a una cierta experiencia gubernamental que tiene lugar en la Argentina durante 12 años y medio, que tiene una orientación definitivamente progresista, democrática, avanzada. Después, en todo caso, si podemos, tratamos de caracterizarla un poquito mejor. En segundo lugar, me parece que la palabra kirchnerismo define, como suelen hacerlo las palabras que terminan en ismo, en los modos en los que lo usamos en la política argentina, define una identidad política. Hay gente que es kirchnerista, hay gente que es antikirchnerista. Quiero decir, el kirchnerismo, además de ser un fenómeno de la política, es una identidad, es un tipo de pertenencia en la que alguien, por la positiva o por la negativa, se reconoce o contra la cual reconoce su propia identidad política adversativa. Y allí quizás la cosa se desplaza un poquito en el tiempo. Yo no diría que el kirchnerismo como identidad política coincide exactamente en el tiempo con el kirchnerismo como periodo gubernamental. Me parece que nadie era kirchnerista en la Argentina en el 2004, ni en el 2005, ni en el 2006. Me parece que todos seguíamos con atención las evoluciones de un gobierno inesperado, como se lo llamó alguna vez. Hay un libro por ahí dando vuelta que se llama El presidente inesperado. Fue decididamente un presidente y un gobierno inesperado, el de Néstor Kirchner, pero no diría que había a mediados de los años 2000 kirchnerismos ni antikirchnerismos en la Argentina, sino que la palabra kirchnerismo empieza a identificar una identidad política en la Argentina algunos años después, ya durante la presidencia de Cristina Fernández y sobre todo alrededor de 2 acontecimientos que fueron muy marcantes de su primera presidencia, que son el ya mencionado conflicto con el campo, como se lo llamó, es un eufemismo para decir con las corporaciones de grandes propietarios del campo, en el año 2008, y la muerte del propio Néstor Kirchner en el año 2010.
Esos dos acontecimientos sacudieron mucho a la escena política argentina. Fueron muy marcantes de la primera presidencia de Cristina Fernández, le dieron un tono muy dramático, muy trágico a esa primera presidencia. La discusión, el enfrentamiento, la confrontación muy fuerte con las patronales agropecuarias marcó el año 2008 de una manera particularmente dramática. Y la muerte de Néstor Kirchner en el año 2010, en efecto, provocó un conjunto de transformaciones en la realidad política argentina inesperadas para todo el mundo, una fortísima movilización popular, un fortísimo vuelco a la militancia política de vastos sectores, sobre todo juveniles, que verdaderamente transformarían de una manera absolutamente inesperada para todos, porque la muerte del propio Kirchner fue inesperada para todos. Fue un presidente inesperado con una muerte inesperada, que en efecto durante los pocos años que duró su estrella en el centro de la vida política argentina, la transformó muy fuertemente y que dejó con su muerte el saldo de una profunda politización de la vida política nacional y dejó, me parece, con su muerte una identidad. Después del 2008 y sobre todo después del 2010, la palabra kirchnerismo designa, además de un cierto periodo de tiempo en la historia política argentina, la identidad de muchos millones de personas. Del mismo modo que la identidad contra la cual se define la identidad de muchos otros millones de personas que se definen a sí mismos o que se piensan su propio lugar en la escena política argentina en contraste con ese kirchnerismo al que impugnan, ¿no? Ahora, tratando de decir algunas muy poquitas cosas, que son las que vamos a poder decir en este escaso rato que tenemos, sobre la experiencia de gobierno de los tres gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández entre el 2003 y el 2015, y al mismo tiempo de los rasgos o de los valores o de los principios a los que asociamos la identidad kirchnerista a la que nos estamos refiriendo, a mí me gustaría decir apenas dos cosas muy generales. La primera se refiere al carácter muy de mezcla, de cruce, de articulación de tradiciones, de filosofías, de culturas políticas. Esa palabrita cultura política es una palabra que se usaba mucho en la Argentina en los años 80, ¿no? A veces se lo usaba en singular, para decir que este era un pueblo que tenía poca o mucha cultura política. En general se lo usaba para decir que tenía poca. Otras veces se lo usaba en plural, ¿no? Para identificar distintas culturas políticas en el sentido más bien de tradiciones ideológico-culturales, ¿no? Asociadas a familias políticas diversas. Y así se decía el conservadurismo, el desarrollismo, el populismo, etc., ¿no? A mí me parece que en general los ismos que identifican experiencias políticas concretas en la historia nunca son ismos puros, digamos así, ¿no? Si uno dice el peronismo de Perón de los años 40, si uno dice el alfonsinismo de Alfonsín de los años 80, o si uno dice el kirchnerismo de Kirchner de los años 2000, sería difícil asociar esos ismos a familias filosófico-políticas de las que estudiamos en los libros de teoría política en la facultad o en la escuela, ¿no? Uno podría decir, bueno, el alfonsinismo tuvo mucho de liberalismo político. Sí, sin duda, pero mezclado con una cantidad de otras tradiciones, valores, principios, culturas también. El peronismo tuvo mucho de populismo, irigoyenista. Sí, sin duda, pero mezclado también con un conjunto de otros componentes que muchos han destacado. Y el kirchnerismo, si uno tuviera que decirlo rápido, si nos apuraran y nos dijeran, mirá, René, si te quedan pocos minutos, decinos qué fue el kirchnerismo, a mí me pondrían en un aprieto. ¿Qué fue? Yo diría, fue una mezcla de unas cuantas cosas. Fue sin duda, o tuvo sin duda, un fuerte componente democrático popular, tuvo un componente heredero de las grandes tradiciones populistas argentinas, del irigoyenismo, del peronismo de mitad del siglo, de ese peronismo en sus inflexiones más avanzadas o de izquierda en los años 70, eso sin duda que lo heredó el kirchnerismo y lo decía además todo el tiempo, pero sin duda que eso no agota tampoco su identidad. El kirchnerismo no es apenas un capítulo
capítulo en la historia del populismo o del peronismo en la Argentina. Es eso, pero también tiene un fuerte componente de la mejor tradición del liberalismo político en la Argentina, incluida, puesto que lo mencionamos hace un momento, su vertiente alfonsinista. Yo creo que los reiterados saludos y las reiteradas celebraciones de la figura de Alfonsín por parte de la expresidenta Cristina Fernández no respondían solamente a una cuestión de buenas maneras o de cortesía con una persona que estaba enferma y que se murió de hecho durante su mandato, sino que respondía a una fuerte comunidad de principios y de valores y de convicciones que el kirchnerismo tenía en efecto en común con el alfonsinismo. Me parece que hay valores fuertes y principios muy importantes asociados a la gran tradición republicana popular en el kirchnerismo, cierto modo muy banal, muy pobre de uso de la palabra república o republicanismo, han llevado a veces en ciertas formas muy empobrecidas de la discusión mediática, televisiva, pero a veces académica también, hay que decirlo, a suponer que entre el kirchnerismo y el republicanismo hay una especie de contradicción casi en términos, y nada podría ser más disparatado que eso. Por el contrario, hay una fortísima inscripción del kirchnerismo en la gran tradición republicana, no en la tradición republicana elitista, digamos, de la antigua Esparta o de la Venecia del Renacimiento, sino más bien en la tradición republicana popular de la antigua Atenas o de la Florencia del Renacimiento, que es una tradición de lo más interesante para pensar los populismos latinoamericanos. Y hay sin duda un conjunto de valores y de principios y de manera de entender la política que yo asociaría a otra palabrita, que por supuesto que el kirchnerismo jamás usó para referirse a sí mismo, pero que nosotros desde una perspectiva de cierta distancia histórica podemos perfectamente atribuirle, que es la palabra jacobinismo. Me parece que hay un fuerte componente jacobino también en el kirchnerismo. Si uno no entiende el jacobinismo como la ideología que corresponde a cierto periodo en particular en la historia de la Revolución Francesa, es obvio que no lo estoy diciendo en ese sentido, sino mejor en el sentido de una vocación por transformar en una perspectiva de avanzada o vinculada a la idea de emancipación o de redención social a la sociedad desde arriba del aparato del Estado. Ahí sí yo diría que el kirchnerismo hereda del alfonsinismo, hereda del peronismo, hereda de Sarmiento, hereda de Mariano Moreno, la idea de que la sociedad argentina se la debe transformar desde la cima del aparato del Estado, porque muchas veces desde allí arriba hay más instrumentos para producir, para operar las transformaciones que se procuran, que en actores de una sociedad civil que estaba muy desvencijada, que estaba muy hecho pedazos, que estaba muy astillada, como se dijo, imposibilitada, ¿no?, de producir grandes transformaciones desde abajo hacia arriba. Y finalmente, me parece que se puede decir que el kirchnerismo fue un movimiento, un impulso, un proceso de fuerte democratización de la sociedad argentina. Y aquí me gustaría tratar de decir esto con un poquitito de precisión, aludiendo a dos principios o a dos valores fundamentales de la idea de democracia, a dos valores fundamentales en cuya conjunción me parece que definimos qué cosa es una sociedad democrática. La idea de libertad y la idea de derechos. Y me gustaría entonces dedicar unos pocos minutos, ya los últimos de esta conversación, a decir en qué sentidos el kirchnerismo pensó el problema de la libertad y en qué sentidos el kirchnerismo pensó el problema de los derechos y en qué sentidos, si imaginamos que una sociedad democrática es una sociedad donde los ciudadanos y las ciudadanas y el pueblo tienen garantizados un conjunto amplio de libertades y de derechos, ¿en qué sentido es posible decir que el kirchnerismo democratizó la sociedad argentina? Para decirlo rápido, porque decir esto como deberíamos decirlo nos llevaría un tiempo con el que no contamos, me gustaría decir que hay tres grandes modos de pensarse el problema de la libertad en nuestras sociedades democráticas contemporáneas, o tres grandes tradiciones que han pensado la libertad en nuestras sociedades actuales. Una es la tradición liberal, que pensó una forma de la libertad que solemos calificar como negativa,
¿no? Algún filósofo político del siglo XIX dijo libertad de, ¿no? La libertad de los individuos, la libertad de los ciudadanos de elementos externos a ellos que pueden conculcarla, que pueden amenazarla, que pueden asfixiarla. Libertad frente al Estado, libertad frente a la Iglesia, libertad frente a las corporaciones. Esa es la típica libertad individual de la tradición liberal, ¿no? La libertad de los ciudadanos frente a los elementos externos que pueden amenazarla o hacerla perecer, ¿no? Junto con esa idea negativa de la libertad, hay otra idea de la libertad que es una idea positiva de la libertad, que es la idea de libertad no como libertad de, sino como libertad para, no como la libertad de los ciudadanos frente a los factores externos que pueden amenazarla, sino como la libertad de los ciudadanos para. ¿Para qué? Para participar de manera deliberativa y activa, como dice una filósofa británica que a mí me gusta mucho, que se llama Carol Pateman, ¿no? Que siempre que dice participación agrega estos dos calificativos. Participación deliberativa y activa. Participar en las discusiones y proponer soluciones para los problemas que en esas discusiones se detectan, ¿no? Entonces me parece que ahí hay dos ideas de libertad. La primera más proveniente de una tradición liberal que piensa a los ciudadanos como sujetos que deben no ser molestados por los poderes, y la segunda más bien proveniente de una tradición democrática que piensa a los ciudadanos como protagonistas activos de la propia vida colectiva, ¿no? En la historia política argentina reciente, posterior a la dictadura, digamos, uno puede identificar la discusión entre esas dos formas de libertad durante los años de la transición a la democracia. Está claro que el alfonsinismo, que en este sentido tenía un fuerte componente liberal, un fuerte compromiso con los valores del liberalismo, tendía a pensar la libertad más bien como libertad negativa de los ciudadanos frente a un Estado que venía a demostrarnos en los años previos su rostro más espantoso, ¿no? Mientras que, para señalar un momento en el que ya nos detuvimos al comienzo de esta charla, que es el gran desbarajuste de fin del 2001 y de los primeros meses del 2002, hubo allí una fuerte presencia de una idea de libertad positiva, de libertad para participar de manera deliberativa, de manera asambleística en las discusiones colectivas, ¿no? En contraposición con esa otra idea de un ciudadano mucho más pasivo que apenas espera no ser molestado mientras mira la política por televisión. A mí me parece que el kirchnerismo tuvo un poco de las dos cosas, sobre todo, y me gustaría insistir, el kirchnerismo fue una forma muy interesante y avanzada del liberalismo político. La eliminación de la figura de las calumnias y las injurias del mapa de las posibilidades de censura estatal a la muy irrestricta libertad de prensa que caracterizó en esos años a la Argentina. La indicación a las fuerzas de seguridad de la nación de que preservaran el orden en los actos públicos de protesta sin llevar armas en sus cartucheras. La perfectamente liberal y nada más que liberal Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es esencialmente una ley antimonopólica, es decir, sostenida sobre un principio fundamental de la tradición liberal más clásica, ¿no? Revelan el fuerte componente liberal que tuvo el kirchnerismo. Hubo en el kirchnerismo una apuesta por la libertad por la libertad positiva, por la libertad de los individuos para participar de manera deliberativa, activa en los asuntos públicos. La hubo, sin duda. Está allí la ley que promueve la organización de nuestros adolescentes en centros de estudiantes, está por ahí el decreto presidencial que promueve la sanción participativa de normas, ¿no? Me parece con todo que debe ser señalada por lo menos la tensión que existe entre un modo fuertemente fascinante, entusiasmante del ejercicio de los liderazgos políticos y el aliento a formas de participación que a veces se ven inhibidas por esa misma fuerte centralidad de los líderes o de las lideresas en general, digo, incluso más allá del kirchnerismo, en los grandes movimientos democráticos, populistas en la tradición latinoamericana. Eso me parece que señala en todos esos movimientos, de los cuales tenemos muchos ejemplos en estos mismos
últimos años, 2000 a 2015, digamos, ¿no?, de los que aquí estamos hablando en toda América Latina, señala también un límite para las formas de participación democrática del pueblo en los asuntos que le conciernen. Y finalmente hay una tercera forma de la libertad que a mí me resulta muy interesante pensar y a la que insisto en darle el nombre de libertad republicana, de nuevo, para discutir la idea de que entre populismo y republicanismo haya una contradicción en términos. No la hay. La idea de república supone la idea de cosa pública, de bien común, de patrimonio colectivo, de felicidad del pueblo y no tiene por qué contraponerse, y no solo no tiene por qué contraponerse, sino que con mucha frecuencia va de la mano de los gobiernos democráticos populares o populistas en América Latina en general y en la Argentina en particular. Y eso lleva a una idea de la libertad que parte de entender que ningún ciudadano, que ningún individuo puede ser libre en una comunidad, en un país que no es libre, que es esclavo, por ejemplo, de un ejército invasor, que es esclavo de un organismo financiero internacional, que es esclavo de un monopolio satelital transnacional, ¿no? Quiero decir, la idea de libertad republicana es la idea de libertad colectiva del pueblo frente a los factores que lo acechan y que amenazan lo que en el lenguaje político corriente en la Argentina solemos llamar su soberanía. La idea de libertad republicana es sinónimo estricto de soberanía y en ese sentido, tanto el kirchnerismo en la Argentina como los movimientos que contemporáneamente organizaron la vida política en muchos países de la región, pienso en Bolivia, pienso en Ecuador, pienso en Venezuela, ¿no? Pienso con matices, evidentemente, en Brasil, pienso con otros matices, evidentemente, en Chile o en Uruguay, pero en todos estos países, durante este ciclo del 2000 al 2015, tuvimos un fuerte aprecio por parte de los gobiernos democráticos de nuestras naciones, un fuerte aprecio por la idea de libertad como libertad colectiva del pueblo o como soberanía. El otro concepto, la otra palabrita con la que ya termino, que me parece que es muy importante en la caracterización de qué cosa es hoy una sociedad democrática en nuestros países, junto con la palabra libertad, es la palabra derecho, ¿no? Y la palabra derecho es una palabra que formó parte fuerte de la retórica del kirchnerismo y de la orientación efectiva de muchas de sus políticas más interesantes o más recordables. Menciono para mencionar solo dos asuntos, puesto que en realidad uno ya lo mencioné, me referí ya a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que entre otras cosas dice algo que es importantísimo, que es que la comunicación, el derecho a comunicar y el derecho a ser informado de manera diversa, variada, plural y de la más alta calidad son derechos. No son un asunto de negocios, no son un asunto que deba ser pensado como otra cosa que una posibilidad que tiene que ser cierta y efectiva para todo el mundo, ¿no? Y lo mismo que pensó en relación con la comunicación y con tantas otras cosas el kirchnerismo en la Argentina, lo pensó en relación con otro asunto que a mí me importa mucho, que es el asunto de la educación. Tanto la Ley de Educación Nacional como la Ley de Educación Superior, que fue reformada durante el ciclo político del kirchnerismo, establecen hoy que la educación en todos sus niveles, desde el más básico hasta el superior inclusive, y esto es muy avanzado en relación con otros países, no solo de la región, sino del mundo, que la educación en todos sus niveles debe ser considerada un derecho humano universal, una posibilidad que tiene que ser cierta y efectiva para todo el mundo, que para que sea cierta y efectiva para todo el mundo tiene que estar sostenida sobre políticas públicas activas, nutridas del presupuesto necesario para que no sean estas posibilidades, la de comunicarse, la de educarse, la de curarse, la de habitar una vivienda digna, privilegios que solo puedan darse sectores minoritarios de la población que disponen de los recursos para financiarlos, sino posibilidades ciertas y efectivas para todo el mundo. La lógica del derecho, la propia palabra derecho, se contrapone con la lógica de los privilegios, es decir, de las distinciones y de la exclusión de vastos sectores sociales de posibilidades vitales que una perspectiva democrática caracteriza como teniendo que ser efectivas y ciertas para todo el mundo. Entonces me parece
parece que el kirchnerismo, y termino entonces con esto, en la medida en que le dio un lugar muy central a la idea de libertades negativas, de libertades positivas y de libertades republicanas, públicas o, repito, el estricto sinónimo que la idea de libertad republicana tiene en la vida política argentina, a la idea de soberanía, y en la medida en que le dio una fuerte centralidad a la idea de derecho, me parece que nos hizo avanzar, que hizo avanzar a la sociedad argentina en el sentido de una mayor democratización de su forma de vida común.